El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de la modesta casa en la colonia Narvarte de Ciudad de México. Guadalupe Herrera, de 38 años, acomodaba la mesa para la cena familiar mientras tarareaba una canción de Rocío Dúrcal. Sus manos, ásperas por años de trabajo como enfermera en el Hospital General, se movían con la precisión que solo da la rutina. Su hijo Emiliano, de 12 años, estaba sentado en el sofá, absorto en sus tareas de matemáticas. Era un niño observador y sensible, con los mismos ojos oscuros y penetrantes de su madre. «¿A qué hora llega papá?», preguntó sin levantar la vista del cuaderno. Guadalupe miró el reloj de pared, regalo de su suegra cuando se casaron hace 15 años. Las 8:42 de la noche. «Ya debería estar aquí», respondió intentando ocultar la preocupación en su voz. No era la primera vez que José llegaba tarde sin avisar. Últimamente, su trabajo como contador en una empresa de construcción parecía consumir más y más de su tiempo, o al menos eso era lo que él decía. El teléfono de Guadalupe vibró sobre la encimera de la cocina. Era un mensaje de Teresa, su compañera del hospital. Había adjuntado una foto con un breve texto. «¿No es este José? Lo acabo de ver en el restaurante La Cantina con una mujer. Perdón por meterme, pero creí que debía saberlo». La imagen, aunque borrosa, era inconfundible. José, con su chamarra de cuero café que ella le había regalado en Navidad, sentado frente a una mujer joven de cabello rubio, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus rostros demasiado cerca para ser una simple reunión de trabajo. El mundo de Guadalupe se detuvo. Un nudo se formó en su garganta mientras los recuerdos de los últimos meses cobraban sentido. Las llamadas a escondidas, las reuniones de trabajo los fines de semana, el perfume desconocido que a veces traía impregnado en la ropa. Respiró profundo guardando el teléfono en el bolsillo de su delantal. No quería que Emiliano notara su angustia. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de su hijo la trajo de vuelta a la realidad. «Sí, mi amor, solo estoy cansada», mintió, forzando una sonrisa. «Ve a lavarte las manos. La cena ya casi está lista». Mientras Emiliano se dirigía al baño, Guadalupe se apoyó contra la pared de la cocina, tratando de controlar el temblor de sus manos. ¿Cuánto tiempo llevaba José engañándola? ¿Y con quién? ¿Sería alguien de su trabajo? ¿Una relación pasajera o algo más serio? El sonido de la llave en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. José entró, dejando su maletín en el recibidor como hacía cada noche. Tenía el cabello ligeramente despeinado y olía a tequila. «Perdón por la tardanza», dijo sin mirarla directamente. «Hubo una reunión de último momento con los inversionistas». Guadalupe lo observó, notando la mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa que él no se había molestado en ocultar, o quizás ni siquiera se había dado cuenta. La rabia comenzó a hervir dentro de ella, mezclándose con el dolor de la traición. «¿Con qué inversionistas, José?», preguntó con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «¿Los mismos del restaurante La Cantina?». El rostro de José palideció. Sus ojos, antes evasivos, ahora la miraban con pánico. «¿De qué hablas? Fue en la oficina». «No me mientas», exclamó Guadalupe sacando su teléfono y mostrándole la foto. «Te vieron. Teresa te vio con ella». José dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Lupe, puedo explicarlo. No es lo que parece. No es lo que parece». La voz de Guadalupe se quebró. «¿Qué no es? ¿Que me estás engañando? ¿Que le estás mintiendo a tu familia?». Emiliano apareció en el pasillo, atraído por los gritos. Sus ojos iban de su madre a su padre, tratando de entender lo que sucedía. «Mamá, papá». Su voz era apenas un susurro. «Emiliano, ve a tu cuarto», ordenó José con una autoridad que sonaba hueca. «No, que se quede», respondió Guadalupe. «Ya es tiempo de que vea la clase de hombre que es su padre». Guadalupe caminó hacia el llavero junto a la puerta y tomó las llaves de la casa. Las apretó en su puño hasta que los bordes metálicos se clavaron en su palma. 15 años de matrimonio, de construir un hogar juntos, de creer en promesas que ahora se revelaban vacías. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ella?». José tragó saliva, evitando su mirada. «Lupe, no es así. Es complicado». «No me digas Lupe», gritó avanzando hacia él. «No tienes derecho. Contéstame. ¿Cuánto tiempo?».
El silencio de José fue toda la respuesta que necesitaba. Con un movimiento rápido, Guadalupe le lanzó las llaves directamente a la cara. José apenas logró esquivarlas, pero una de ellas le rozó la mejilla, dejando un pequeño corte. «¡Estás loca!», exclamó José, tocándose la herida. «No estoy loca. Estoy harta. Harta de tus mentiras, de tus excusas, de fingir que no me doy cuenta de nada». La escena quedó congelada cuando la voz de Emiliano resonó en la sala. «Ya lo sé todo, papá», gritó el niño con una intensidad que sorprendió a ambos padres. «Vi los mensajes en tu teléfono. Vi lo que le escribes a Claudia. Y también sé lo de tu otra familia en Cuernavaca». Las palabras de Emiliano cayeron como una bomba en la habitación. José se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de articular una respuesta. El color abandonó su rostro, mientras miraba a su hijo con una mezcla de incredulidad y terror. Guadalupe sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Otra familia? ¿En Cuernavaca? La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. «¿De qué está hablando, José?», susurró, su voz apenas audible. José se dejó caer en una silla, derrotado. El silencio que siguió fue la confesión más elocuente. La madrugada en Ciudad de México era fría y húmeda. Guadalupe permanecía sentada en la cama de la habitación de invitados, donde se había refugiado después de la confrontación. No había podido dormir. Las palabras de Emiliano seguían resonando en su mente como un eco interminable. Otra familia, en Cuernavaca, a menos de 2 horas de distancia. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, ajenas a su dolor. ¿Cuántas otras mujeres como ella estarían despiertas a esa hora, descubriendo que sus vidas eran una mentira? El reloj marcaba las 4:37 de la madrugada cuando decidió actuar. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba saber toda la verdad. No más secretos, no más mentiras. Entró sigilosamente en la habitación principal, donde José dormía, o fingía dormir. Su respiración era irregular. Probablemente estaba tan despierto como ella, pero demasiado cobarde para enfrentarla. Tomó el teléfono de José de la mesita de noche y se dirigió al baño. Conocía su contraseña. La había visto tantas veces que se había quedado grabada en su memoria. El cumpleaños de su madre, 050364. Las manos le temblaban mientras desbloqueaba el dispositivo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Había cientos de mensajes entre José y una tal Claudia Ramírez. Fotos de una casa que ella no conocía. Y lo más doloroso, imágenes de una niña pequeña, de unos 4 años, con los mismos ojos de José. Su hija. Tenía otra hija. Las fechas en los mensajes indicaban que esta relación llevaba al menos 5 años. 5 años de doble vida. 5 años de mentiras. Guadalupe regresó a la habitación y dejó caer el teléfono sobre el pecho de José, despertándolo abruptamente. «¿Cuántos años tiene?», preguntó con una calma que ocultaba el huracán de emociones en su interior. José se incorporó, desconcertado. Miró su teléfono y luego a ella, sabiendo que ya no había escapatoria. «Lupe, no me llames así, te lo advertí. Contesta mi pregunta. ¿Cuántos años tiene tu hija?». José suspiró, pasándose una mano por el rostro. 4. Se llama Lucía. Guadalupe asintió lentamente, procesando la información. «¿Y Claudia quién es?». «La conocí en un viaje de trabajo a Cuernavaca. Es contadora también. Trabaja para uno de nuestros proveedores». «¿Ella sabe de nosotros? ¿De mí y de Emiliano?». José bajó la mirada. «Sí, siempre lo supo». Esa respuesta fue como una puñalada. Guadalupe se sentó en el borde de la cama, tratando de respirar normalmente. «¿Por qué, José? ¿Por qué no simplemente me dejaste? ¿Por qué mantener esta farsa?». «No quería perderlos», respondió él con voz quebrada. «No quería perder a mi familia». «¿Tu familia?». Guadalupe soltó una risa amarga. «Tienes 2 familias, José. ¿A cuál te refieres?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Quiero que te vayas», dijo finalmente Guadalupe. «Hoy mismo recoge tus cosas y vete». «Lupe, por favor, podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar. Se acabó. Vete con Claudia y tu hija. Ya no tienes lugar aquí». José la miró fijamente, como si estuviera evaluando si valía la pena luchar. Finalmente, asintió y comenzó a sacar ropa del armario. Mientras lo observaba empacar,
Guadalupe sintió un vacío en el estómago. 15 años de matrimonio terminaban así, en una madrugada fría, con maletas a medio llenar y una vida destrozada. ¿Cómo lo supo Emiliano?, preguntó de repente, recordando las palabras de su hijo. José se detuvo, sosteniendo una camisa a medio doblar. No lo sé. Nunca dejé mi teléfono desbloqueado. Es un niño inteligente, respondió Guadalupe con un dejo de orgullo entre tanto dolor. Seguro notó algo, como yo. La diferencia es que él investigó, mientras yo preferí ignorar las señales. Cuando José terminó de empacar, ya amanecía. Guadalupe lo acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre ellos. ¿Puedo despedirme de Emiliano?, preguntó José con la maleta en la mano. No. Ya le has hecho suficiente daño. José asintió, derrotado. Lo siento, Guadalupe, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondió ella, abriendo la puerta. Y ahora tienes que vivir con eso. Después de que José se marchó, Guadalupe se sentó en el sofá de la sala, mirando las fotos familiares que adornaban las paredes. Imágenes de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Emiliano apareció en el pasillo, con el uniforme escolar ya puesto, aunque era sábado. ¿Se fue?, preguntó con una madurez impropia de sus 12 años. Guadalupe asintió extendiendo los brazos. Emiliano corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo. «Lo siento, mamá», susurró el niño. «Debí decírtelo antes». «No, mi amor», respondió ella, acariciando su cabello. «No era tu responsabilidad. ¿Cómo lo descubriste?» Emiliano se separó ligeramente, secándose una lágrima. «Hace un mes, cuando me prestó su teléfono para jugar, llegó un mensaje de ella. Decía que Lucía estaba enferma y preguntaba si podía ir a Cuernavaca ese fin de semana». Guadalupe cerró los ojos recordando. Ese fin de semana, José había dicho que tenía una capacitación en Puebla. «¿Qué hiciste entonces?» «Busqué a Claudia Ramírez en Internet», continuó Emiliano. «La encontré en Facebook. Tenía fotos con papá y con una niña pequeña. En algunas fotos estaban frente a una casa en Cuernavaca». Guadalupe abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo una mezcla de dolor por lo que había tenido que descubrir y orgullo por su valentía. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Emiliano, con la incertidumbre reflejada en su voz. Guadalupe tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Vamos a estar bien, te lo prometo. Somos fuertes, tú y yo, y saldremos adelante juntos». Pero mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, una pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Quién era realmente José Vega, el hombre con quien había compartido los últimos 15 años de su vida? ¿Y qué otros secretos podría estar ocultando? Una semana después de la partida de José, Guadalupe se encontraba en la cocina de su casa, revisando facturas y documentos. La ausencia de su esposo había dejado no solo un vacío emocional, sino también un caos financiero que necesitaba ordenar. Emiliano estaba en la escuela. Desde la confrontación, el niño se había vuelto más callado, pero también más protector con su madre. Cada mañana, antes de irse, le daba un abrazo más largo de lo habitual y le prometía que volvería temprano. Mientras organizaba los papeles, Guadalupe encontró varias facturas de tarjetas de crédito que no reconocía. Eran de cuentas a nombre de José, pero nunca había visto esos estados de cuenta en casa. Los gastos eran significativos. Restaurantes caros, joyerías, hoteles de lujo en Acapulco y Cancún. ¿Con qué dinero pagaba todo esto?, se preguntó Guadalupe. El sueldo de José como contador era bueno, pero no alcanzaba para mantener 2 hogares y ese estilo de vida. Su teléfono sonó. Era un mensaje de María Elena, su madre, preguntando cómo estaba. No le había contado toda la verdad sobre José, solo que estaban separados temporalmente por problemas de pareja. No quería preocuparla más de la cuenta. A sus 70 años y con problemas cardíacos, un disgusto fuerte podría ser peligroso. «Estamos bien, mamá. No te preocupes», respondió, sintiendo el peso de una mentira piadosa. Volvió a los documentos. Entre los papeles encontró una escritura de propiedad que no reconocía. Era de un terreno en las afueras de Cuernavaca, a nombre de José y Claudia Ramírez. La fecha de compra era de hace 3 años. ¿De dónde había sacado José el dinero para esa inversión? Una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. Como contador,
José tenía acceso a las finanzas de la empresa constructora donde trabajaba. ¿Sería posible que estuviera desviando fondos? Guadalupe recordó las conversaciones casuales durante las cenas, cuando José mencionaba lo fácil que sería manipular las cuentas sin que nadie se diera cuenta. Ella siempre había pensado que eran comentarios teóricos, reflexiones profesionales sin intención real. Ahora, esas palabras adquirían un significado siniestro. Decidida a descubrir la verdad, Guadalupe tomó su bolso y las llaves del auto. Dejaría una nota para Emiliano explicando que llegaría tarde. Tenía que visitar la oficina de José. El tráfico en Ciudad de México era caótico, como siempre. Mientras esperaba en un semáforo, su mente repasaba los últimos 15 años de su matrimonio. ¿Cuánto de lo que había vivido con José era real? ¿En qué momento comenzó la mentira? La empresa donde trabajaba José, Constructora Azteca, tenía sus oficinas en un edificio moderno en Polanco. Guadalupe había estado allí algunas veces, para fiestas navideñas o celebraciones de aniversario. Conocía a varios de los compañeros de José, incluyendo a su jefe, el licenciado Ramírez. El apellido hizo que se detuviera en seco. Ramírez, como Claudia Ramírez. Sería una coincidencia. En la recepción se identificó como la esposa de José Vega. La recepcionista, una joven que no reconocía, la miró con evidente incomodidad. «Lo siento, señora, pero el señor Vega ya no trabaja aquí». La noticia la golpeó como un balde de agua fría. «¿Cómo que ya no trabaja aquí? ¿Desde cuándo?». La recepcionista consultó algo en su computadora. «Según nuestros registros, el señor Vega renunció hace 3 días. 3 días, justo después de que ella lo echara de casa». «¿Está el licenciado Ramírez? Necesito hablar con él». «El licenciado no se encuentra disponible en este momento. ¿Desea dejarle un mensaje?». Guadalupe notó la mirada evasiva de la recepcionista. Estaba ocultando algo. «Es urgente. Por favor, dígale que es la esposa de José Vega. Es sobre asuntos financieros que podrían afectar a la empresa». La mención de asuntos financieros pareció funcionar. La recepcionista hizo una llamada rápida, y minutos después, Guadalupe fue escoltada a una oficina en el último piso. El licenciado Alberto Ramírez era un hombre de unos 60 años, con cabello entrecano y una expresión de permanente preocupación. La recibió con un apretón de manos formal y la invitó a sentarse. «Señora Vega, debo admitir que su visita me sorprende, especialmente después de lo sucedido con su esposo». «¿Qué sucedió exactamente con mi esposo, licenciado?», preguntó Guadalupe, manteniendo la compostura. «Me acabo de enterar que renunció». El licenciado Ramírez la observó con cautela. «Señora, con todo respeto, ¿no debería estar al tanto de la situación de su esposo?». «Mi esposo y yo estamos separados», admitió Guadalupe. «De hecho, no sé dónde está viviendo ahora mismo». El licenciado pareció evaluar sus palabras. «Entiendo. Bueno, la situación es delicada. Su esposo no renunció voluntariamente. Fue despedido después de que descubriéramos irregularidades en las cuentas de la empresa». Aunque Guadalupe había sospechado algo así, escucharlo de manera oficial hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué tipo de irregularidades? Desvío de fondos. Casi 3 millones de pesos en los últimos 4 años. Estamos considerando presentar cargos legales. Guadalupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 3 millones de pesos. Con ese dinero, José había financiado su doble vida. «Hay algo más que debería saber», continuó el licenciado. «¿Conoce usted a Claudia Ramírez?». El nombre flotó entre ellos como una nube tóxica. «Sé que es la otra mujer de mi esposo. ¿Tiene alguna relación con usted?». El licenciado asintió lentamente. «Es mi sobrina, hija de mi hermano menor. Trabajaba para uno de nuestros proveedores hasta hace unos meses». Las piezas comenzaban a encajar. José no solo había estado robando a la empresa, sino que además se había involucrado con la sobrina de su jefe. La traición era más profunda de lo que imaginaba. «¿Usted sabía de la relación entre ellos?», preguntó Guadalupe. «Me enteré hace unos meses, cuando Claudia quedó embarazada por segunda vez. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Segundo embarazo? Eso significaba que habría otro hijo, otro medio hermano para Emiliano». «No lo sabía», murmuró Guadalupe más para sí misma que para el licenciado. «Lo siento, señora. Asumí que estaba al tanto». El licenciado parecía genuinamente apenado. «Si le sirve de consuelo, a mí tampoco me agrada la situación».
José traicionó mi confianza profesional y personal. Guadalupe asintió, intentando asimilar toda la información. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Necesito hablar con él. No solo por mí, sino por nuestro hijo. El licenciado sacó una tarjeta de su escritorio y anotó una dirección en el reverso. Esta es la última dirección que tenemos de él, en Cuernavaca, pero no puedo garantizar que siga allí. José sabe que estamos investigando el fraude. Guadalupe tomó la tarjeta agradeciendo con un gesto silencioso. Una última pregunta, licenciado. ¿Por qué no han presentado cargos todavía? El hombre se reclinó en su silla, visiblemente incómodo. Por Claudia y los niños. Mi hermano me pidió que considerara una solución menos pública. José ha prometido devolver el dinero, aunque no tengo claro cómo planea hacerlo. Al salir del edificio, Guadalupe sentía que cargaba un peso adicional sobre sus hombros. No solo tenía que lidiar con la traición personal, sino también con las posibles consecuencias legales de las acciones de José. En el auto, miró la dirección anotada en la tarjeta. Cuernavaca quedaba a menos de 2 horas. Podría ir ahora mismo, confrontar a José y a Claudia, exigir explicaciones, pero entonces pensó en Emiliano. El niño la esperaba en casa, confiando en que ella mantendría la promesa de que saldrían adelante juntos. No podía dejarse llevar por el impulso. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. «Carmen, soy Guadalupe. Necesito tu ayuda». Carmen Soto había sido su compañera en la escuela de enfermería. Ahora trabajaba como investigadora privada, especialmente en casos de pensiones alimenticias e infidelidades. Si alguien podía ayudarla a descubrir toda la verdad sobre José, era ella. El café, la parroquia, en el centro histórico de Cuernavaca, estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Guadalupe observaba a través de la ventana la calle empedrada, donde algunos turistas paseaban bajo el sol de octubre. A su lado, Carmen revisaba unas fotografías en su tablet. «Aquí están», dijo pasándole el dispositivo. «Todo lo que pude averiguar sobre José y Claudia». Las imágenes mostraban a la pareja entrando y saliendo de una casa moderna en un fraccionamiento residencial. En algunas aparecía la niña pequeña, Lucía, y en otras Claudia exhibía un avanzado embarazo. «Está de unos 7 meses, calculo», comentó Carmen. «¿Estás segura de que quieres seguir viendo esto?» Guadalupe asintió, aunque cada imagen era como una pequeña herida. En una de las fotos, José sostenía a Lucía en brazos, con una expresión de felicidad que rara vez había mostrado con Emiliano en los últimos años. «¿Qué más descubriste?», preguntó, devolviendo la tablet. Carmen tomó un sorbo de su café antes de responder. José vendió propiedades que tenía a su nombre, incluyendo un departamento en Acapulco que compraron hace 6 años. ¿Sabías de ese departamento? Guadalupe negó con la cabeza. Otra mentira más en la larga lista. También retiró casi todo el dinero de sus cuentas bancarias, continuó Carmen. Está liquidando todo como si planeara desaparecer, o como si planeara devolver el dinero que robó, reflexionó Guadalupe. Su antiguo jefe me dijo que había prometido regresar los 3 millones. Sea cual sea su plan, está actuando con prisa, y eso lo hace peligroso. Guadalupe miró nuevamente por la ventana. A lo lejos podía ver las montañas que rodeaban Cuernavaca. Había visitado la ciudad muchas veces. Incluso había considerado mudarse allí cuando Emiliano era pequeño, atraída por su clima perfecto. Ahora, la ciudad tenía un significado completamente diferente para ella. «¿Qué vas a hacer, Lupe?», preguntó Carmen, usando el diminutivo que solo permitía a sus amigos más cercanos. «Necesito hablar con él, por Emiliano. ¿Estás segura? Puedo acompañarte si quieres». Guadalupe negó con un gesto. «Esto es algo que debo hacer sola. Pero gracias por todo, Carmen». Se despidieron con un abrazo. Mientras Carmen se alejaba, Guadalupe se quedó un momento más en el café, reuniendo el valor para lo que vendría a continuación. La dirección que le había dado el licenciado Ramírez correspondía a una casa en el fraccionamiento Las Flores, a las afueras de Cuernavaca. Era un vecindario de clase media alta, con casas espaciosas y jardines bien cuidados. Cuando el taxi la dejó frente al número 247, Guadalupe sintió un nudo en el estómago. La casa era bonita, de 2 plantas, con una pequeña fuente en el jardín delantero, el tipo de hogar que ella siempre había soñado tener. Se acercó a la puerta
y después de un momento de duda, tocó el timbre. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera. Claudia Ramírez era más joven de lo que había imaginado, quizás unos 30 años. Tenía el cabello rubio recogido en una coleta y un rostro delicado que, en otras circunstancias, Guadalupe podría haber encontrado agradable. Su avanzado embarazo era evidente bajo el vestido holgado que llevaba. Los ojos de Claudia se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo cuando reconoció a su visitante. ¿Guadalupe? Su voz era apenas un susurro. «Necesito hablar con José», respondió Guadalupe manteniendo la compostura. «Sé que está aquí». Claudia pareció dudar un momento, pero finalmente asintió y abrió más la puerta, invitándola a pasar. El interior de la casa estaba decorado con gusto, pero sin ostentación. Había fotos familiares en las paredes, Claudia con Lucía, José con ambas, escenas de vacaciones en la playa. Era como entrar en una versión alternativa de su propia vida. José apareció desde lo que parecía ser un estudio. Se quedó paralizado al verla, con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. «Lupe, Guadalupe», lo corrigió ella. «Necesitamos hablar». Claudia miró a ambos y con tacto anunció: «Iré a ver a Lucía. Está durmiendo la siesta arriba». Tentar nuevamente continuar editar. Capítulo 4. Reconstrucción. Continuación. Cuando Claudia subió las escaleras, José y Guadalupe quedaron solos en la sala. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Dolor, rabia, traición, pero también una extraña sensación de cierre. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente José, señalando el sofá para que se sentara. Guadalupe permaneció de pie. «Tu jefe, ex jefe, debería decir». Su voz era firme, controlada. «Sé todo, José. El dinero que robaste, tu plan de desaparecer, el nuevo bebé». José cerró los ojos brevemente, como si cada palabra fuera un golpe físico. «No iba a desaparecer», respondió en voz baja. «Estoy vendiendo todo para devolver el dinero». Alberto accedió a no presentar cargos si pago hasta el último centavo. «¿Y después qué? ¿Te irás con ellos a otro lugar? ¿Empezarás de nuevo como si nada hubiera pasado?» José se dejó caer en el sofá, súbitamente envejecido. «No lo sé, Lupe. Guadalupe, todo está pasando demasiado rápido». «¿Rápido?». La indignación coloreó la voz de Guadalupe. «Llevas años viviendo esta mentira, años robando, engañando, construyendo una vida paralela mientras destruías la nuestra. No me vengas con que todo está pasando rápido». Se hizo un nuevo silencio. Desde el piso de arriba llegaba el débil sonido de una canción de cuna. Claudia cantándole a su hija, a la hija de José. «No vine a discutir», continuó Guadalupe, moderando su tono. «Vine por Emiliano. Necesita a su padre, aunque ese padre sea un mentiroso y un ladrón». José la miró con sorpresa. «¿Quieres que vuelva?». «No». La respuesta fue tajante. «Quiero que asumas tu responsabilidad como padre, que lo visites regularmente, que pagues la pensión que le corresponde, que estés presente en su vida. No voy a permitir que lo abandones como hiciste conmigo». José asintió lentamente. «Nunca quise abandonarlo. Lo amo. Es mi hijo». «Tienes una manera muy extraña de demostrar amor», replicó Guadalupe con amargura. «Mintiendo, ocultando una segunda familia, robando para mantener tu farsa». «No fue así al principio», interrumpió José. «Cuando conocí a Claudia, no planeaba todo esto. Fue solo... no sé cómo explicarlo. No me interesa cómo empezó, me interesa cómo va a terminar». Guadalupe sacó un papel doblado de su bolso. «Esta es una propuesta de convenio para la pensión alimenticia de Emiliano. La redactó un abogado amigo. Quiero que la firmes hoy mismo». José tomó el papel y lo leyó rápidamente. «Es una cantidad razonable», reconoció. «Pero con la situación de la empresa, no sé si podré conseguir trabajo pronto». «Ese no es mi problema». La voz de Guadalupe era firme. «Debiste pensar en eso antes de robar a tu empleador. Ahora firma». José dudó un momento y luego asintió, dirigiéndose al estudio para buscar un bolígrafo. Mientras esperaba, Guadalupe miró las fotos en la pared. En una de ellas, José sostenía a Lucía recién nacida en el hospital. La fecha en la esquina inferior indicaba que fue tomada justo cuando Emiliano había estado enfermo de apendicitis, una semana en la que José apenas había aparecido por el hospital, alegando exceso de trabajo. Una ola de náuseas la invadió.
Toda su vida matrimonial había estado construida sobre mentiras. José regresó con el documento firmado. ¿Algo más?, preguntó, con un tono que bordeaba entre la resignación y el sarcasmo. Sí. Guadalupe lo miró directamente a los ojos. Quiero que me digas la verdad sobre algo. ¿Por qué te casaste conmigo si no me amabas realmente? La pregunta pareció descolocar a José. Yo sí te amaba, Lupe. Al principio, te amaba con toda mi alma. ¿Y qué cambió? José se pasó una mano por el cabello, un gesto que Guadalupe conocía bien de sus momentos de estrés. No lo sé. Quizás nada cambió. Quizás simplemente no soy capaz de amar como se debe. Hizo una pausa. O quizás tenía miedo. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente. Para ti, para Emiliano. Su voz se quebró ligeramente. Siempre fuiste tan fuerte, tan capaz. La enfermera respetada, la madre perfecta, la esposa ideal. Yo solo era un contador mediocre, con sueños de grandeza. Guadalupe lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Así que tu solución fue crear otra vida donde pudieras sentirte importante? ¿Robar dinero para fingir ser alguien que no eres? No estoy justificándome, respondió José. Solo estoy tratando de explicar lo inexplicable. No hay razón que valga para lo que hice. Lo sé. En ese momento, un llanto infantil se escuchó desde arriba. Poco después, Claudia bajó con una niña pequeña en brazos. Lucía tenía el cabello oscuro como José y los ojos adormilados por la siesta. Lo siento, se disculpó Claudia. Se despertó preguntando por su papá. Guadalupe miró a la niña, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era culpa de Lucía haber nacido en medio de esta situación, ni tampoco del bebé que Claudia llevaba en su vientre. Está bien, respondió con voz suave. Ya me iba. Tomó el convenio firmado y lo guardó en su bolso. Antes de dirigirse a la puerta, se volvió hacia José una última vez. Emiliano te espera el domingo a las 11. No lo decepciones. José asintió, con Lucía ya en sus brazos. Allí estaré, te lo prometo. Tus promesas no significan mucho para mí, respondió Guadalupe. Demuéstralo con hechos. Al salir el aire fresco de Cuernavaca, la recibió como una caricia reconfortante. Respiró profundamente, sintiendo que un peso se liberaba de sus hombros. El dolor seguía allí. La traición era aún una herida abierta, pero algo había cambiado dentro de ella. Mientras esperaba el taxi que la llevaría de regreso a Ciudad de México, a su hogar, a su hijo, Guadalupe miró las montañas en el horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un atardecer hermoso, el tipo de atardecer que antes habría querido compartir con José. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de disfrutarlo sola. 2 meses después, Guadalupe estaba en la sala de su casa en la colonia Narvarte, rodeada de cajas de mudanza. Había decidido vender la casa y buscar un lugar nuevo, más pequeño pero más cercano al hospital donde trabajaba. Un nuevo comienzo para ella y para Emiliano. El timbre sonó. Era José, puntual como había sido cada domingo desde su confrontación en Cuernavaca. Venía a recoger a Emiliano para su visita semanal. «Hola», saludó, con cierta incomodidad aún presente entre ellos. «¿Está listo?» «Casi», respondió Guadalupe. «Está terminando de arreglarse. Pasa». José entró observando las cajas. «¿Ya encontraste departamento?» «Sí, en la Roma. Es pequeño, pero muy bonito. Nos mudamos la próxima semana». José asintió con una expresión que Guadalupe no supo interpretar. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? ¿O simplemente cortesía? «Me alegro. Es un buen barrio. ¿Cómo está tu familia?», preguntó Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma por el interés genuino. «Bien. Claudia dio a luz hace 3 semanas. Un niño. Lo llamamos Daniel. Felicidades». El silencio que siguió no fue tan incómodo como podría haber sido. Era el silencio de 2 personas que habían compartido una vida y ahora caminaban por senderos separados, pero sin el odio que consume. Emiliano apareció en el pasillo con una mochila al hombro. «Estoy listo, papá». José sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «¿A dónde quieres ir hoy?» «Pensé que podríamos visitar el Museo de Antropología». «Sí», exclamó Emiliano con entusiasmo. «Mamá, ¿puedes venir con nosotros?» La pregunta sorprendió tanto a Guadalupe como a José. Se miraron brevemente,
una mirada que contenía 15 años de historia compartida. «No, mi amor», respondió ella con dulzura, «tengo mucho que empacar todavía, pero diviértanse». Mientras los veía alejarse por la calle, Guadalupe pensó en el largo camino que había recorrido en estos 2 meses. Del dolor devastador a la aceptación, de la rabia a una especie de paz inquieta. No era un final feliz de cuento de hadas, pero tampoco era el fin del mundo como había temido. Era simplemente la vida, con sus giros inesperados y sus oportunidades de reinvención. Volvió a entrar en la casa y continuó empacando. Entre los libros de la biblioteca encontró un álbum de fotos de su boda. Lo abrió, contemplando las imágenes de un día que parecía pertenecer a otra vida. Ella y José, jóvenes y enamorados, mirando hacia un futuro que imaginaban compartido y eterno. Cerró el álbum y después de un momento de duda, lo colocó en una caja etiquetada como «Recuerdos». No lo tiraba, pero tampoco lo llevaría a su nuevo hogar. Quedaría guardado como una parte de su historia que no negaba, pero que ya no definía su presente. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Teresa, su compañera del hospital, la misma que le había mostrado la foto de José con Claudia aquella noche fatídica. ¿Cena esta noche? Inauguraron un restaurante argentino cerca del hospital. Dicen que el vino es excelente. Guadalupe sonrió y respondió afirmativamente. La vida continuaba, con sus dolores y sus alegrías, con sus finales y sus nuevos comienzos. Mientras cerraba la última caja, miró por la ventana. El sol brillaba en un cielo despejado, iluminando las calles de Ciudad de México. En algún lugar de esa inmensa urbe, José vivía ahora con su nueva familia. En otro rincón, su madre María Elena preparaba quizás el pozole que a Emiliano tanto le gustaba. Y aquí, en esta casa que pronto dejaría, Guadalupe Herrera se preparaba para el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo que, por primera vez en mucho tiempo, escribiría con sus propias palabras, siguiendo su propio camino. El sonido de las llaves lanzadas contra la cara de José aquella noche parecía ahora un eco lejano, el punto de inflexión que había destrozado su mundo, pero que paradójicamente le había dado la oportunidad de reconstruirlo. No de la misma manera, no con las mismas piezas, sino con algo nuevo y quizás más auténtico. Porque a veces, pensó Guadalupe, mientras cerraba la puerta de lo que pronto sería su antiguo hogar, es necesario que algo se rompa completamente para poder construir algo mejor sobre sus escombros, y ella estaba lista para esa construcción, ladrillo a ladrillo, día a día, con la fortaleza que siempre había tenido pero que solo ahora comenzaba a reconocer plenamente.